Realizarles nuevamente para los nuevos que se conectan. Santiago Aguilar es catedrático de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, imparte cátedra de periodismo, es director del medio independiente Radio La Calle y escritor. Santiago, cuéntanos, ¿cómo ves tú el rol de los medios tradicionales en cuanto a la cobertura de la emergencia sanitaria? Eh, bueno, digamos que ahí tenemos algunas limitaciones, creo yo, unas limitaciones que están dadas por la responsabilidad. Quiero decir que uno no puede estar informando, pertenezcas al medio que pertenezcas, digamos. No podrías informar tan libremente en una situación como esta en la que exige, en la que necesitas información oficial, ¿entiendes? Sobre todo nos hemos encontrado con un problema atroz. El número de cadáveres, sin duda, por ejemplo, es mucho más alto. El número de fallecidos, el número de personas que han perdido la vida por el COVID-19 es mucho mayor de la que las cifras oficiales nos indican. Sin embargo, uno tiene la tentación de ir a buscar esas cifras y en el ejercicio de ir a buscarlas te puedes perder. Es decir, no le puedes hacer caso a una u otra fuente, tienes incapacidad como periodista de ir a contar uno por uno a las personas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay una primera manipulación, una primera dificultad, quiero decir, en la manipulación de información, y es que estamos atados a la información oficial en ese primer rubro. Luego, yo creo que los medios en general, mira, yo soy muy crítico de los medios tradicionales, de su papel. Sin embargo, entiendo que en esta coyuntura es difícil ir más allá. Lo que ha pasado, el contubernio que existe evidente entre el poder político y los medios de comunicación tradicionales, se ve en otras formas, en unas voces menos críticas, cuando, por ejemplo, las autoridades solo van a estos medios tradicionales. ¿Entiendes? Van a estos medios tradicionales, hablan con los periodistas, y los periodistas no son así acuciosos tratando de sacar información y entender el fondo de la situación, sino que son más bien tibios, son más bien periodistas que están pasando pronto el tiempo, que están guardando un silencio cómplice, poco crítico con los medios, con las autoridades, y digamos, en ese sentido, ejerciendo poco lo que nosotros exigimos siempre de nuestros periodistas, mientras formamos periodistas, lo que les repetimos siempre en la facultad es, oigan, hay que interpelar al poder. O sea, es fundamental, es un rol fundamental del periodista que interpele al poder. Mira, y te cuento una cosa así como particular. Yo trabajaba en la agencia Andes, que era una agencia pública de noticias hace años. Y ahí mucha gente criticaba, ¿no? Los periodistas alfombras que no critican al poder y no sé qué. Claro que criticábamos al poder. Lo que pasa es que no criticábamos al poder político de ese momento tal como ellos, como la oposición quería. Nosotros hacíamos un ejercicio crítico del poder, al gobierno también, sin duda, y esto hay que reconocerlo en mucho menor medida. Pero había otros poderes. La disputa política era otra. Por ejemplo, los banqueros, por ejemplo, los mismos medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, las cámaras y todo el poder que tienen las cámaras. ¿Entiendes? Entonces, seguramente nos van a criticar, seguramente yo imagino que podrán decir que no hemos hecho un ejercicio crítico del poder en ese tiempo, pero hemos criticado el poder, a esos otros poderes que todavía están, que todavía merecen ser criticados. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios tradicionales más bien han tenido un contubernio, tienen un contubernio con el poder gubernamental, y San- y por eso es tan complicado ejercer, ¿no? Este oficio. Perdón, voy a limpiar la Santiago, cámara. he revisado en tu hoja de vida que también das asesorías políticas. Desde tu perspectiva, el manejo comunicacional de la crisis que ha llevado a cabo el gobierno, más ahora que se anuncia noticias como que Sonnenhorstner trae al asesor del presidente de El Salvador, noticias similares que ya a nivel político les está poniendo en jaque la situación.
Entonces, tu lectura sobre el manejo de la crisis, en cuanto a la comunicación, obviamente. Yo creo que Yo creo que tienen los peores comunicadores del mundo, la peor asesoría política que pudieron tener, política comunicacional, quiero decir, es la peor. Es decir, en medio de una situación tan precaria, tan difícil, recién a los 2 meses de todo este problema viene a aparecer el presidente Moreno a decir que él no puede estar públicamente enfrentando la crisis cuando es lo más humano que podía ser desde el principio, ¿me entiendes? Es decir, a ver, voy a entender que no puedo yo enfrentarme a esta situación porque soy un parte de la población vulnerable o lo que fuera. A los 2 meses, recién tardíamente, después de que todo el mundo en redes empieza a decir, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? Y hubo tendencias y demás, empiezan a reaccionar. ¿Qué pasa con la comunicación política y por qué digo que es la peor en la comunicación política así del gobierno? Porque reaccionan al pálpito de las redes sociales. O sea, están hablando, dicen una cosa en un momento, anuncian una propuesta de ley en el domingo pasado, hace 2 domingos, anunciaron una propuesta de ley económica urgente y, bueno, fue el viernes, hace 2 viernes, anuncian el viernes eso, el domingo ya era otra cosa, porque en redes empezaron a darle durísimo, porque qué tal estas medidas y qué tal, no sé cuánto. Entonces, ven el pulso ahí en Twitter y el lunes nuevamente cambian esto. Y ven otra vez las nuevas medidas que generan reacción y cambian, y cambian, y cambian. Y así, imagínate, este gobierno está ejerciendo su poder a partir de la opinión publicada en Twitter, que no es la opinión pública, y hay que tener esa distinción, es decir, no, la opinión publicada en Twitter, y sobre la base de eso toman decisiones. Es que aquí lo que tú puedes ver, sobre todo, es una improvisación escandalosa. Entonces, este que te puse es un ejemplo, pero el otro, por ejemplo, el vicepresidente está en evidente campaña política, pero lo peor que puede hacer este es un concepto bíblico. Uno cuando hace asesoría política tiene que pensar mucho en que el público al que se enfrenta un candidato tiene una formación judeocristiana potente, ¿entiendes? Es decir, aquí tienes que jugar muchísimo, además, con factores como la muerte que está ahí, como el respeto por la vida, como el cuidado. Y esta gente se pasa por el forro este tipo de cosas que son básicas para entender a tu público. ¿Entiendes? O sea, si tú haces un ejercicio mínimo de honestidad y decencia, puedes hacer lo básico, decir, por ejemplo, que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha o algo así, lo que hace la derecha, ¿no? Más o menos esto dice el ejercicio bíblico, es bíblico. Esta gente hace exactamente lo contrario. Es decir, sí, va a dejar unas 3 mascarillas y tiene que llevar a 20 periodistas. Tiene que tomarse 80 fotos, tiene que hacer 200 publicaciones. O sea, la gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente sobre todo siente y hay que conectar. Políticamente, comunicacionalmente, uno tiene que conectar con la gente que está, que a uno a la que quiere llegar. Entonces yo creo que hay una distancia que la comunicación política no ha sabido acortar en este gobierno. La distancia entre aquello que busca la gente, lo que necesita escuchar, lo que requiere escuchar en estas circunstancias como mensaje de sus gobernantes y lo que quieren los políticos para sus intereses particulares. Eso es lo que se hace en una campaña de comunicación política. Vincular el interés de quien quiere ser un candidato o quien quiere tener una aspiración política con los intereses del público que necesita de la gente que necesita para poder llegar a ejercer ese cargo. Pero no, hay una distancia que para ellos es insalvable por una razón en particular, creo yo, y es que no están cerca de la gente, no están cerca del pueblo, están manejando esto a través de las redes sociales. Del- ya, en cuanto al pálpito de las redes que tú acabas de mencionar, quizá esa es la base para configurar la teoría conspirativa de las fake news. Eh, sí, o sea, el tema de las fake news es un problema real, digamos, ¿no es cierto? Sí, aquí Claro, pero para darle tanta importancia que le atribuyen valores mortales, como dijo el secretario Arroba, a tal nivel, es
tal el desconcierto por el pálpito de las redes sociales para llegar a tomar ese tipo de posturas y transmitir a la opinión pública? Yo creo que los principales generadores de fake news ha sido el gobierno. O sea, ¿qué es una fake news? Es una noticia falsa. Es decir, y mira que, a ver, yo creo, hago un paréntesis pequeñito antes de ir al ejemplo del gobierno. Hay una cosa aquí que se ha querido disfrazar de teoría, a propósito de que estamos hablando desde un poco desde la academia. Han querido disfrazar de teoría la mentira llamándole posverdad, ¿entiendes? Y en la necesidad de construir una verdad que no es solamente una verdad fáctica que se puede verificar en los hechos reales, sino que es una construcción a partir de esa realidad que digamos casi siempre eso hace un periodista, ¿no es cierto? Ve un suceso, da cuenta de ese suceso y construye un relato respecto de ese suceso, digamos, así funciona siempre. Pero después que tú puedas tomar elementos de esa realidad, darle cierto sentido, poner ciertos acentos, tener ciertos enfoques, y para construir una mentira, a eso le han querido llamar posverdad. Y además academizarlo y hacer foros y publicaciones y tonterías de este tipo, que yo sospecho que esto pasará pronto. Ojalá no me equivoque, yo no tengo alma de adivino, pero espero que se les pase rápido la fiebre de la pos, lo que fue. Y ahora, respecto de eso, el gobierno hace exactamente eso, o sea, genera noticias falsas. Por ejemplo, la noticia de que hay un grupo de gente que está desestabilizando al gobierno desde México con noticias falsas. O sea, la gente tiene a su familiar muerto ahí en la casa 3, 5 días. Loco, ¿qué le vas a decir? Que en serio vas a creer que al tipo le están mintiendo, le está viendo por redes sociales esto? No, tiene a su familiar ahí fallecido, tiene a su familiar muerto. O sea, no hay forma de pensar en que, o sea, otra vez, la distancia entre la realidad y el relato que hace de la realidad el gobierno. Ahí está el hueco fundamental que esta gente pretende llenar con conceptos como la de las fake news. En cuanto al ataque constante como argumento de salvación, que es endosar la culpa al gobierno anterior, vemos que ya la estrategia no les ha funcionado, sigue sin funcionar y sin embargo vemos en todas las cadenas nacionales reiteradamente hacer alusión, el presidente de la República hace alusión al mismo tema. ¿Cómo podemos entender o sea, aparte de la distancia que ya nos mencionaste, estos errores de tal magnitud, en qué mente caben o cómo pueden ser explicados de alguna manera? A ver, sigue siendo otra vez un error comunicacional, ¿me entiendes? Porque Obvio. el primer año te sirve. Es decir, miren lo que no nos hicieron, dijeron que estaba la mesa servida, pero nos dejaron la mesa vaciada, no hay recursos, no hay fondos. Que el primer año te sirve, digamos, como una estrategia de asentarte sobre la base de los errores del gobierno anterior. Políticamente eso más o menos puede funcionar, pero el primer año. El segundo ya debiste tomar las riendas de tus propios proyectos y al tercero empezar a cosechar frutos del trabajo que hiciste en los 2 años anteriores. Pero es que acá sucede exactamente lo contrario. No han hecho ninguna obra que pueda apalancar su propio discurso y por lo tanto, como no tienes obra, tienes que seguir culpando de los errores, de las dificultades al gobierno pasado. Eso ya no funciona como estrategia. Ahí, mira, ahí hagamos un parangón un poco um, antojadizo, si quieres, solo para ejemplificar. Correa en un momento determinado no tenía ya con quién confrontarse. O sea, la segunda vez que en la reelección de él, no tiene con quién confrontar. O sea, el tipo se dio contra los banqueros, se dio contra los medios, se dio contra las cámaras, se dio contra los exportadores, los derrumbó. En psicología social sería el príncipe vencedor, digamos. Era el momento de la segunda vuelta, cuando él gana más de 100 asambleístas, control completo de la asamblea, y él no tiene con quién darse. Entonces, ¿qué haces políticamente? Te creas un enemigo. Entonces, el enemigo que encontró Correa, que además sí era un ente de oposición, eran los medios de comunicación. Y entonces, como no había realmente un tipo que se te ponga al frente,
y que te haga contrapeso a nivel político, a nivel de las ideas, a nivel de generación de contenidos, de propuesta política, lo que hubo que hacer es tener a los medios de comunicación como un punching ball, si quieres verlo por ahí, para tener con quién darte, porque sin un enemigo políticamente no funcionas, no funciona tu propia visión del mundo per se. Entonces, a este gobierno le pasa lo mismo. A este gobierno, o sea, digamos, este gobierno en cambio le pasa lo mismo, pero al contrario, tiene tantos opositores que no sabe cómo darle frente a tanta gente que le está dando duro, porque tienes para empezar el mismo Correa y todo el tema de la gente que está aliada a él, que le está dando todos los días, todo el tiempo, con razón a este gobierno. Pero también tienes a la propia gente que él ha dejado de lado, a la ciudadanía, a los indígenas. Tienes a todo el mundo en tu contra. Entonces, ¿cómo le vas a responder? Nada, anulas a los demás y te agarras de uno, un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? El gobierno pasado, el que no te dejó la mesa servida, el que te dejó sin fondos para enfrentar la crisis, el que te dejó sin recursos, sin las arcas vacías, lleno de corrupción y no sé qué, no sé cuánto, ¿me entiendes? Entonces, funciona con el mismo efecto, pero por aglutinamiento en este caso. Gracias, Santiago. En cuanto vemos que en esta época igual los cuadros políticos o los posibles cuadros de cara a los comicios del 2021 van ya tomando postura incluso en contra del gobierno, como es el caso de Nebot. Por ejemplo, Lazo hoy ha pautado un video que afirma que tiene las soluciones, ¿no? Para las medidas, ante las medidas económicas emergentes. ¿Qué tan desgastados están los cuadros que avisorábamos vendrían para el 2021? El caso de Lazo, el mismo Otto. ¿Qué perspectivas desde tu lectura Mira, yo tienes? creo que el vicepresidente que se encontró este cargo en una funda de papas fritas tenía la oportunidad ahí adelante de ser candidato. De verdad, él tenía, o sea, si tú pones a analizar, al tipo agarra el país en una situación en la situación más compleja quizás que se haya visto nunca. Y lo que hace en lugar de olvidarse de su posición, de su interés de ser presidente en el 2021, es dedicarse a hacer campaña. Entonces dilapidó definitivamente este señor Sonenhosner su posibilidad de ser candidato a 2021. Mira, una cosa que no ha hecho Yunda. En el caso de Jorge Yunda, la cosa es distinta. Él ha dicho, yo tengo una misión. Hay que cuidar a Quito, hay que salvar a Quito, pruebas, desinfección, suspensión de actividades, y ha hecho un millón de cosas para que, para que la ciudad pueda funcionar, ¿me entiendes? Eh, y tú haces un levantamiento mínimo de información en cualquier lugar del país, y todo el mundo dice, Yunda debería ser el próximo presidente, Yunda debería ser el próximo presidente. ¿Por qué? Porque no se dedicó a hacer campaña, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, y todo el mundo ahora diría que Yunda es uno de los mejor posicionados a nivel político. Luego, hay otros candidatos que ya fueron descartándose en el camino. El tema de Jaime Nebot, por ejemplo. Nebot es un muy buen cuadro del socialcristianismo y apuntaba además a generar una estructura sobre la base de las elecciones seccionales. No te olvides que los sociales cristianos más o menos lograron 52 municipios y prefecturas en el país. 52, imagínate lo que es tener una estructura en 52 lugares de este país. Tú haces política, los que quienes hemos hecho política sabemos lo que es tener una estructura detrás. O sea, si tú haces obra sobre la base de ponerle por ahí las 6 o lo que fuere, o tenerlo a Nebot como gran expositor en cada lugar de estos 52, y puedes generar una estructura, podía generar una estructura discursiva, política, de servicio a la gente que podía tener resultados en el 2021. Sin embargo, se encargaron de dilapidarla por una razón fundamental, y es que gobernaron con Moreno. Entonces, cuando Moreno le servía para dilapidar el Consejo de Participación Ciudadana, para emprender la persecución política,
para levantar cortinas de humo para que se sigan feriando la refinería, para que haya venta anticipada de bonos, para que los tenedores de bonos sigan generando sus riquezas. Para eso le servía Moreno. Pero llegó un momento en que dijeron, oigan, ya, bueno, ya estuvo bueno de ganar plata, ahora pensemos en las elecciones, pero para eso ya fue tarde. Ya Claro. cuando quisieron, claro, cuando quisieron desmarcarse de Moreno, ya estaban demasiado contaminados de haber defendido las ideas de Moreno, de haber defendido a Trujillo, de haber defendido al mismo Contralor, a las autoridades electas, por el Consejo de Participación Ciudadana, que era un desastre. O sea, pues, tú puedes ver de todos los problemas que quieras en el Consejo de Participación Ciudadana, pero era el único espacio en América completa, en la que intentaban tender un puente entre la ciudadanía y el Estado, y digamos el gobierno, las instancias de gobierno. Luego, yo creo que fue mal manipulado en algunos momentos, pero lo del Trujillato, pues eso ya fue vergonzoso, ¿no es cierto? Entonces, Nebot, Lazo, toda esta gente que estuvo cerca del siete veces sí y de la campaña y al lado de Moreno, se desgasta, porque Moreno tiene una capacidad de rey Midas al revés. Todo lo que toca Dale. lo convierte en añicos. O sea, si el rey Sí. Midas lo convertía en oro, esto lo convierte en escombros. Todo lo que toca. Educación, salud, eh, derechos humanos. Todo lo que toca, absolutamente todo lo que toca, lo convierte en añicos, en escombros. Entonces, nuestro rey Midas al revés fue tocando a Jaime Nebot, a Guillermo Lazo, a Otto Sonnenhosner, por supuesto, y los dilapidó. Es que no hay forma, olvídense. Yo, de verdad, de asesor de estos manes, le dirían, oigan, ahórrense ese dinero, ahórrense esa platica, porque no hay forma de que ustedes ganen las próximas elecciones. No hay forma de que Otto sea presidente, no hay forma de que Nebot sea presidente, no hay forma de que Lazo sea presidente. No, estos manes no. Vendrán otros, claro. Quizá haya un espacio para un outsider, ¿o no? Siempre hay un espacio, pero digamos, ahora las condiciones se han restringido mucho. En unas circunstancias tradicionales, un outsider debería ya aparecer con alguna cosa que pueda empezar a generar una estructura, ¿no es cierto? Una estructura discursiva, Ujú. pollos y demás. Ya es tarde. O sea, ahorita el outsider que no programado va a ser Yunda si es que se anima a hacer. Yo conversaba con un amigo que está ahí cerca del alcalde, les decía, oye, a ver, ¿qué van a hacer para cruzar la Plaza Grande? O sea, esa es la tarea que les queda, ¿no? ¿Cuál va a Claro. ser la estrategia para cruzar la Plaza Grande? Y tal vez, claro, me dice un poco, tal vez no es en el 2021, pero claro, imagínate lo que es, eso es pensar políticamente, no para llenar ese rato la plata de bolsillo, Claro, es que el- cabe decir que a Hyundai le claro, sobra, o sea, no necesita mucho sí, llenarse sí, los sí, o sea, bolsillos. con el, sí, sí, bueno, pero con el trabajo que ha hecho, digamos, tiene, ¿me cachas? O sea, Capitalizó. hay un capital importante que la gente va a reconocer, que va a recordar. Entonces, eso, nuestro rey es al revés, ha dilapidado, creo yo, a Nebot, Lazo, Rosner, las María Paulas que estábamos Las recordando Mario. este martes, el lunes, perdón, ayer, recordábamos 15 años de la rebelión de los forajidos, de un montón de gente que estuvimos en la calle, que chupamos gas, como en octubre y un poquito más quizás. Eh, pero, pero esta gente se preguntaba, ¿no? ¿Quiénes jodieron al país? Bueno, 15 años después ellos fueron la respuesta en carne viva. Santiago, un poco recogiendo las inquietudes de nuestra audiencia, ¿nos podrías comentar sobre tu postura reflexiva sobre la situación de Rafael Correa de cara, o sea, del Rafael Correa o de los candidatos de Rafael Correa que se alisten para el 2021? Verás, yo he sido un poco, a ver, veo la pregunta de Jairo Miguel que nos dice cuál es mi posición política. Mira, yo soy un hombre que ha militado en la izquierda, pero no en ninguna izquierda farandulera de fotos, de nada. Yo he trabajado en la izquierda, digamos. Luego, para ganarme la vida, he trabajado también trabajé en el gobierno de Rafael Correa, y esto es honesto decirme, ¿cachas? Es que hay un montón de gente que se las pica a pulcro, a limpio, a pretenderse dueño de la verdad sobre la base de nunca haber errado. Olvídate.
Eso no sirve para nada. O sea, yo he errado, me he equivocado y esto es lo que soy. O sea, finalmente el resultado de lo que estoy diciendo es ese cúmulo de errores que fui. Pero no creo que haber trabajado junto al presidente Rafael Correa sea un error. Yo trabajé en la agencia Andes, como te decía, que era una agencia gubernamental, se le dijo, su intencionalidad era que sea una agencia pública de noticias, creo que logró muchísimas cosas. Después escribí los discursos del presidente Rafael Correa. O sea, yo trabajaba en la unidad de discursos cerca de él, no te digo que es mi amigo, ni mucho menos, ni se debe acordar, yo era un trabajador más, pero era un trabajador. O sea, yo creo que es el hecho de haber trabajado ahí, más bien ha aportado muchísimo en mi propia formación. Entonces, un poco para responderle a Jairo, de allá vengo, ¿me entiendes? De luchas políticas que han implicado muchísima, en muchos casos, que mucha gente pierda la vida, de unas luchas políticas que he intentado reflejar en mis trabajos académicos. Mi tesis de la FACSO, yo estudié en la FACSO, en la Universidad Central, tiene que ver con el movimiento obrero. Después hice un libro de eso. Después, sobre el 15 de noviembre de 1922. Después trabajé en la maestría, hice una tesis sobre la construcción del amor en la guerrilla colombiana, de cómo se construye esta sensación, esta noción del amor, las relaciones de pareja de la guerrilla colombiana. Y finalmente en el doctorado he trabajado sobre novelas latinoamericanas que versan sobre el guerrillero derrotado, sobre el personaje del guerrillero derrotado. Entonces, digamos, ahí está un poco mi trayectoria intelectual y política para responderle a Jairo. Luego, ¿qué pienso de la situación de Rafael Correa? Que realmente De ha Rafael cosechado. o de sus candidatos, ¿no? Sí, 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 yo creo Porque que él, está un poco cosechando lo que sembró. O sea, mira, en este país no se pueden hacer cambios siendo un tipo buenito, tibio, porque el poder de verdad, o sea, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es tener el poder, ejercer el poder. Um, el hecho de que ganes las elecciones no te garantiza de ninguna manera que puedas tener el poder, porque el poder está en los bancos, en las cámaras, en industrias, en los exportadores, en un montón de lugares. Que tú no, en los tenedores de bonos de la deuda, ¿por qué crees que pagan? O sea, si esto no es gratuito, pagan porque tienen miedo un poco de perder sus platas, pero también los privilegios que les espera después de hacer un desastre de este país. Entonces, a mí me apena porque en efecto el presidente Rafael Correa tuvo que darse duro con un montón de gente aquí. O sea, tuvo que pararse muchísimo contra los poderes. Yo recuerdo, les cuento como aquí un poco en confianza, ya que estamos en Instagram. Miren, yo recuerdo cómo nosotros sufríamos un poco cada vez que la familia se iba de vacaciones. Porque el tipo normalmente trabajaba de lunes a sábado y eran unas jornadas enormes, durísimas, bravas, pero el domingo dejaba para la familia. Entonces uno más o menos descansaba, un poquito le bajaba el domingo, que siempre quedaba trabajo, pero quedaba para descansar. Cuando se iba la familia a Bélgica de vacaciones, eso era intolerable. O sea. Y ahí te cuento, o sea, el trabajo de 6 a 2 de la mañana, dormía 4 horas, volvía, o sea, un tipo incansable. Pero ahí te cuento una anécdota a propósito de cuál es esta sed de venganza que tiene un montón de gente. A los banqueros que molestaban porque reunaban, no, o sea, que reunirse con el presidente, queríamos hablar con el presidente, queremos hablar con el presidente. ¿Recuerda cómo se reunió Moreno a la semana, creo, con los banqueros? A claro, las 10 de la mañana o en hora de almuerzo, en un banquete, no sé qué, cámara, show, medios. Correa, aprovechando que se fue la familia de Bélgica, les dijo, ah, ¿quieren hablar con el presidente? Bueno, los espero el domingo a las 10:30 de la noche. Entonces, un así. domingo a las 10:30 de la noche los tuvo sentados ahí esperando a los banqueros, los atendió como cerca de las 12. Entonces, y además para nada, porque ahí perdieron un montón de tiempo y posibilidades y se distanciaron y ahí Correa les impuso, a propósito, además de eso, les impuso la prohibición de cobrar por los servicios de la tarjeta, por ejemplo. Recuerda que antes te cobraban $2, aunque ahora ha vuelto el tema por tener la tarjeta, o sea, por un servicio que ellos deberían dar, te cobraban. Ha vuelto ese país. Entonces, y este ejemplo en todos. Entonces, destruyó
algunas mafias en la salud, en la educación, generando otras quizás, no lo niego. Am, pero había mucha sed de venganza contra este hombre que ha sido un tipo, digamos que violento en algunos casos, contradictorio sin duda, y ahí está. O sea, esto es lo que este país te paga a propósito de tener que enfrentar a los poderes de verdad. Y de cara a los comicios del 2021, ¿qué perspectiva desde tu lectura para los candidatos de Correa? No para Correa, porque ya es obvio que lo van a inhabilitar por No, completo, ¿no? olvídate. No, él no va a poder. O sea, aunque hubiese Pero como podido, se mide, como he visto en varias encuestas, igual se le sigue midiendo candidato de Rafael, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, mira, si es que en este momento fuesen las elecciones, o sea, realmente tendría muchísimas posibilidades de ganar eso que se ha llamado correísmo. Yo todavía no entiendo, porque no asumo la noción de correísmo, porque ¿qué es? ¿Me entiendes? O sea, es que es una doctrina, es una forma de pensamiento. Si fuese una forma de pensamiento, ¿cuál es? O sea, no la, no la veo por allá. Pero digamos que si algún candidato del presidente Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa se pusiera ahora, yo creo que tiene grandes posibilidades de ganar, muy, muy grandes, por los números que están, además porque hay una situación desesperada, ¿entiendes? O sea, ponte a La pensar. desgobernanza, más que nada, ¿no? Claro, o sea, ponte a pensar psicológicamente, o sea, este es un pueblo que más o menos Que tenía un se siente horizonte, huérfano exacto, ahorita. que tenía un norte, que sabía, puta, aunque sea con el Taita Bravo más o menos, sabía más o menos por dónde iba. O sea, llegaron estos blandengues que no están pensando en la posibilidad de futuro. Yo en un editorial que hacía para Radio La Calle el otro día decía, o sea, locos, nos robaron la posibilidad del futuro. Moreno ahí adelante y todos los ministros se nos pusieron al frente y yo ya no veo futuro, o sea, los veo a ellos e imagino que detrás de esto está el barranco, o sea, no hay futuro. La posibilidad cierta que teníamos de pensar un futuro las ha dilapidado también el rey Midas al revés. Eh, yo creo que si logramos, si se logra una candidatura más allá del correísmo, de esto que se llama correísmo, más allá de un candidato puesto por Rafael Correa, creo que urge en este país una voz de mando que pueda además aglutinar a distintos espacios, a distintas voces, porque, porque a ver, o sea, también los defensores del expresidente Rafael Correa tendrían que hacer un ejercicio crítico. Es decir, a ver, hubo momentos de violencia contra las mujeres. Lo entrevistamos hace, no sé, unos 2, 3 meses creo, y le decía, ¿no? O sea, usted se queja ahora de las tonterías que dice Moreno, pero bien que fue criticado en su momento por el tema de las minifaldas, que las piernas, que las chicas hermosas, que las gorditas horrorosas, que no sé qué. Tienes, o sea, esas cosas que están ahí, que tienes que criticar en quien manda. El curuchupismo de Rafael Correa. O sea, tenían en las manos la posibilidad de hacer una ley para que las mujeres puedan abortar libremente, hacer uso efectivo de su derecho sobre su cuerpo, y la dilapidaron. Y hubo asambleístas que tuvieron que retractarse, sí, del miedo, tuvieron que retractarse y decir, no, señor presidente, perdóneme, no quería decir eso. Asambleístas muy respetables, feministas valiosas, tuvieron que retractarse. Urgentemente necesita un liderazgo. Creo Nos está fallando un poco el internet, creo, Santiago. Creo que nos falló un poco la señal de Santiago. Esperemos a ver si
Logramos retomar la conexión. Ya, volvió. Ahorita está llamando, pero no, no sé, está llamando ahorita. Ya, y sale esperando hasta... ya, a ver, veamos. Sí, ahí fue. Santiago, volvimos. Sebastián, sí, me cambié de lugar por si era el internet, no sé qué pasó. Parece que sí. Santiago, nos queda poco tiempo ya. Ha estado muy interesante la conversa, pero tenemos más temas pendientes. Tranqui, dale. En cuanto al rol de los medios independientes, ¿cuál crees que es el que desempeñan en la actualidad? Y más que nada, yo tengo una duda, ¿cómo se financian? A ver, yo te puedo hablar un poco de la experiencia de Radio en la calle. Me siento por acá para cargar y demás el teléfono, ya. Este, Ujú. mm, Te puedo hablar un poco de la experiencia de Radio La Calle. El rol de los medios ahora, yo no sé si llamarlos independientes, la verdad. O sea, porque No de hecho alineados nosotros puede no. ser. Sí, yo creo que hay que hacer el primer ejercicio crítico que uno tiene que hacer, es decir, no somos independientes, o sea, yo no soy independiente. Yo dependo de la gente. Yo estoy alineado con la gente. Yo no soy imparcial, yo no soy objetivo en la medida en que te acercas un poco a la posibilidad de descifrar la realidad a partir de los sentidos, digamos, por la objetividad. Pero imparcial jamás. Y luego independiente tampoco. Y los medios de comunicación tenemos todos los medios, alternativos o comerciales, tenemos la obligación de decirle a nuestras audiencias, oigan, nosotros somos este medio de comunicación, pensamos así, creemos en estas ideas, nuestros íconos son estos. Porque si no, se teje una tela en la que supuestamente hay unos medios que son independientes porque su publicidad no está atada a la programación. Por favor, ¿quién se puede comer eso? Sabemos cómo están vinculados los medios de comunicación a tarjetas de crédito, a sectores exportadores, a bancos, a gremios. Es- y es lógico que defiendan sus intereses, ¿entiendes? Entonces, el ejercicio que deben hacer los medios de comunicación debe ser el de enfrentar y decir, estos somos. Entonces, Radio La Calle, en el caso de que yo puedo hablar, porque la hemos fundado hace unos años, eh, es eso, ¿me entiendes? O sea, no es una radio que esté alineado a ningún partido político, más bien muy alineada a las necesidades de la gente. Estamos tomando el pulso cotidianamente a las necesidades de la gente, lo que dice, a lo que necesita, desde una perspectiva de izquierda. O sea, nosotros somos una voz de izquierda, una voz crítica al poder, pero no solamente al poder político, como habíamos dicho al principio, sino también al poder de los bancos, al poder de los medios de comunicación, a los poderes transnacionales, a los poderes hegemónicos mundiales. Y desde ahí hablamos, ¿me entiendes? Entonces, los medios de comunicación tradicionales no van a hacer eso. Nos queda a nosotros y es nuestra obligación decirles a nuestras audiencias, locos, esto somos. Si no le gusta, está bien, lo respetamos. Tiene 800,000 personas, 800,000 medios que están alineados con el discurso del gobierno. Vaya, sígalos, o sea, está bien, ese es el ejercicio de la democracia. Pero
Si quiere oír una voz crítica, si quiere oír unas voces humanas, unas voces preocupadas por el bienestar, unas voces que provienen de ahí, de los lugares donde usted está, bueno, aquí está Radio La Calle. ¿Entiendes? Entonces, esa es como la primera cosa que deben hacer los medios digitales. Luego, respecto del financiamiento, en el caso de Radio La Calle, mira que cuando la gente va a la radio, no cree que esto sea un proyecto autofinanciado. O sea, tú cuando entras a la cabina, las oficinas de la radio, dices, oye, qué bonito esto, parece una radio de verdad FM y demás. O sea, porque nosotros hemos trabajado muchísimos años con Marco Bolaños, con Diego Ponce, con Mauro Ascasovi, con mucha gente que ha estado metida en este patín y que se ha ido por alguna u otra razón invirtiendo plata. Imagínate, nosotros así hicimos un préstamo, teníamos trabajo, hicimos un préstamo, les dije, ok, a 10 amigos, hagamos este proyecto, perfecto. Es decir, yo tengo este proyecto que empezó aquí en mi casa, pero necesito financiamiento para que vaya mejorando el sitio web, equipos, micrófonos, todo lo que hace falta. Y les dije, ¿quieren ser parte de esto? Dijeron, sí, 10 personas. Pero eso ya te digo al año quinto de la radio, quizás, ¿no? ¿Y ahorita Y cuántos años tiene el Radio La Calle? Radio La Calle tiene 10 o 11 años ya. Déjame revisar Ah, los... Sí, claro, no es una radio que nació en el paro, esa es una cosa importante. Bueno, ya hablaremos luego de eso. Eh, claro. Es una radio que he estado trabajando, claro que no ha tenido una programación así sostenida, ni la capacidad de aglutinar simbólicamente y a gente para poder generar noticias y demás. Hemos sido siempre poquitos, siempre más bien precarios. Ahora es que hemos podido generar un sentido que nos ha permitido aglutinar otras cosas. Entonces, te decía, para resumir, a estas 10 personas les dije, hagamos un préstamo de $10,000, perfecto. Pagamos $25 mensuales, creo que pagamos por 3 años entre estas 10 personas. Y después se fueron en el camino varios y hicimos un acuerdo que ya, o sea, lo que se puso y hasta ahí queda, y no es que tengamos que devolver, sino es porque los juntamos en torno a un proyecto. Um, y ya, se fue mucha gente, a veces perdí el trabajo, ya no quería, nos peleábamos entre nosotros y se fueron. Y así fue siendo Radio La Calle. Y a partir de un préstamo de $3,000, el primer préstamo para Radio La Calle cuando yo era estudiante de la universidad todavía, y pusimos ese cuarto aquí en mi casa, con Marco Bolaños hicimos ese primer préstamo de 3,500 creo, y lo fuimos pagando los dos. Entonces, claro, mientras íbamos pagando el préstamo íbamos haciendo cositas de la radio. Pero era difícil despuntar. Después, en efecto, ya pasó lo de octubre y nosotros ya teníamos un año de constante programación, de una página estable, de espacios, de programas estables, digamos, ¿me cachas? Entonces, cuando nos coge el paro, nosotros estábamos recontra preparados, súper Claro, preparados. fue un boom. Yo recuerdo que eran de los que más transmitían. Claro, a nivel tecnológico, por muchos azares, por mucha gente, esto ha sido de muchos cariños, de muchos afectos, porque yo solo no hubiese sabido cómo transmitir, o sea, yo prendía mi teléfono y hacía la cosa, pero hubo gente, hubo afectos, hubo cariños que dijeron, no, aguanta, a ver, tú transmites de tu teléfono, yo pincho la señal, con este programa te instalo este software, no sé qué, no sé cuánto, y entonces de pronto teníamos 20 cámaras, no solamente la mía, la de un celular, no, teníamos 20 cámaras para transmitir en vivo y en directo vía Facebook desde donde esté esa persona. Entonces teníamos una voz en el sur, teníamos una acá en el centro, varias ahí en el centro, en el arbolito, en un lado de la asamblea, en el otro, y fue como muy azaroso, pero de mucho cariño y mucho compromiso de estar ahí, porque para mí hubiese sido fácil, Sebastián, decirles, mira, en la parte de radio la calle está cerrada, no hay cómo pasar, ahí nomás nos quedamos. Nos vemos cuando esta vaina se acabe. O nos vemos en la calle peleando Pero y no sé qué. viene el tema Nadie del quiso, rol del periodista, ¿no? perdona. Ahí viene también el tema del rol del periodista, ¿no? Exacto. Que fue vergonzoso en octubre. Fue vergonzoso porque los medios de comunicación tradicionales apagaron sus cámaras, movieron hacia un lado, guardaron los teléfonos, silenciaron micrófonos y para hacernos creer que no estaba pasando nada. Pero ahí está. Menos mal hubo medios como Radio La Calle, como otros, como, no sé, varios otros medios de comunicación que estuvieron en el ejercicio de denunciar y de hacer público esto. Entonces, ahora,
solo cierro la idea del financiamiento. Ahora vivimos de hacer vaca. Hemos hecho una propuesta de negocios que tiene que ver con hacerte socio de Radio La Calle. Entonces nosotros te damos una serie de beneficios porque seas socio de Radio La Calle y tú pones desde 2 4 6 o hasta $10 mensuales y eres como parte de los socios de Radio La Calle. Y de eso vivimos. De eso vivimos y te quiero decir, vivir es pagar agua, luz, teléfono, internet, estas cosas. Y, y lo que más o menos nos queda, lo entregamos todo al personal que nos ayudan, a las chicas periodistas, a María Isabel Burbano, ex estudiante mía de la facultad, ex estudiante mía de la facultad, y a mucha gente que está también detrás. Somos como 11 personas en la radio, y bueno. San- Santiago, para ir culminando, te comento que el live de Instagram es de 60 minutos. Nos quedan aproximadamente 9. El rol de la academia y más enfocado en el tema del rol de los estudiantes. ¿No me escuchas? ¿Me escuchan el resto? ¿El resto me escucha? ¿Sí o no? A ver. Ahí. Sí, pero ya te escucho. Sebastián. Santiago, te Ahí, comentaba que el live de Instagram nos permite nada más 60 minutos, estamos con 7 aproximadamente que nos queda. Más o dale, menos dale. cerremos el tema con el rol de la academia y con enfoque en los estudiantes de periodismo de las escuelas de comunicación. En el caso específico que tú y yo tenemos de la Faxo, ¿cuál es el rol? Porque yo noto un cierto desinterés por el tema de escribir y el tema central de la comunicación. Bueno, en sí no es solo escribir, ¿no? Pero mucho de ello conlleva, ¿no? Y hay varios compañeros graduados, egresados que conozco que están totalmente desvinculados, que el rol fundamental de ser críticos, porque un abogado defiende, el comunicador comunica, es un principio básico, ¿no? Que actualmente, bueno, en octubre un poco se activaron, pero ahora yo veo que es algo que totalmente está perdido del foco y no sé si tú consideres sea un tema de la formación que estamos teniendo en la facultad o qué tangentes confluyen en ese punto. Te escuchamos. Verás, bueno, trato de sintetizar un poco la cosa para que no se nos vaya el tiempo. Yo creo que la academia tiene un rol fundamental, sobre todo la Universidad Central tiene un rol fundamental a la hora de formar profesionales de salud, de educación física, de abogados, de médicos, de lo que fuere, con un enfoque de clases, que acá está tan, ha sido tan mitificado, tan venido a menos el discurso de la lucha de clases que pareciera un dinosaurio uno hablando de esto, pero es la cosa más visible y comprobable del mundo. Por lo tanto, nuestra misión, aunque no lo digamos públicamente para no sonar como dinosaurios, es formar en efecto a estudiantes que tengan una visión de clase, una perspectiva de clase, una perspectiva de género, una perspectiva política en beneficio de las mayorías. Entonces, cualquier cosa que uno enseñe, física, matemáticas, química, energía nuclear o lo que fuere, si no lo pone al servicio de la gente, y acaso quiero retomar aquí en la dedicatoria que me hizo Omar Cabezas, el guerrillero nicaragüense, en su libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Si uno no pone al servicio de la gente aquello que ha conquistado, aquello que sabe, aquello que ha tenido en la vida, no sirve para nada.
si uno no pone al servicio de las mayorías de la gente, de que este mundo cambie, su auto, su sueldo, su internet, lo que fuere, ¿me entiendes? Y más todavía el conocimiento. Si uno no lo pone en favor de la gente, eh, no sirve de nada, de absolutamente nada. Entonces, si el profesor, el docente no está educando con esa perspectiva a sus estudiantes, es un simple repetidor de textos, no está educando de verdad. Quizá por ahí vaya el problema del silencio de los estudiantes de la Faxo, o no tanto. Bueno, eso es más complejo. Ahí adentro pasan cosas complejas que tienen que ver con una captación del poder de parte de las autoridades. Y hay que decírselo, o sea, bueno, se los hemos dicho de los modos. Y yo lo digo siempre con respeto, pero claro, hay un intentona de quedarse eternamente las autoridades y de cooptar y de hacer, hacen bandas de estudiantes, así estos son mi pata. Se fue el audio, creo, solo soy yo. El audio es... Esta entrevista, este conversatorio ha sido uno de los más entretenidos por el audio. Ya vuelve ahorita a estar conectando igual otra vez. Lo escuchamos. Tuve que Santiago, volver a entrar, no sé qué pasó. ya. Santiago, nos queda aproximadamente 3 minutos. No sé si nos cierras la idea o sea, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que deberían cumplir los estudiantes de periodismo de las escuelas de comunicación? Y Sí, nos ayudas con comentarios no solo finales. sí, no, quiero decirte que no solo los de periodismo, yo creo que tenemos una misión fundamental como humanidad y esta vez este virus nos pone nuevamente contra las cuerdas para pensar que este modelo no está bien, que este sistema no está bien, que haya gente que trabaja para enriquecer a otros no está bien, que este mundo en el que haya tantas distancias, que hay gente que vive en la opulencia como para botar comida y gente que no tiene para comerse más que 25 centavos al día, eso no está bien, el mundo no estaba bien como estaba hecho y tenemos la obligación de cambiarlo. Entonces, el mensaje para nuestros estudiantes siempre, siempre, cualquier cosa que estén estudiando ustedes, su obligación es dejar un mejor lugar que el que encontraron, porque este mundo está horrible, es espantoso, es difícil y no le podemos heredar esto a las generaciones que vienen. Está en nuestras manos porque tenemos la capacidad tecnológica, el conocimiento. Hemos vivido una cosa como esta que exigirá que cambiemos. Se fue el audio otra vez. Estamos esperando se reconecte Santiago para su mensaje final. Perfecto. Santiago, está súper complicado el tema del internet. Sí, sí, debe ser mi internet. Finalmente eso, Sí, ¿no? Eso que sí, se fue. Veamos si ahora sí esta es la vencida. Sebastián, Ya, parece que esta es la vencida. Santiago, tus palabras finales, ya nos hemos quedado sin tiempo. hay que cambiar el mundo. Cualquier cosa que estemos estudiando, nuestra responsabilidad es cambiar esta situación. No está bien y no puede seguir así. Eh, yo le dediqué a mis estudiantes, la última línea de mi tesis doctoral decía una cosa como que en ellos pongo
la última de mis esperanzas de encontrar, de dejar un mundo mejor que el que encontré, y ese es mi compromiso. Así que nos vemos en las aulas, nos vemos en la calle, sobre todo. Es necesario ejercer la democracia de las calles y ahí vamos a estar en primera línea. Muchas gracias, Santiago, por participar de este espacio cuyo fin es ese, un poco tratar de generar opinión, acoplándonos de cierta manera a los nuevos formatos en los que confluye la juventud, ¿no? Entonces, te agradecemos por tu participación, por estar predispuesto a ayudarnos y quedas cordialmente invitado para una segunda ocasión para Ojalá, conversar más a detalle sobre el tema de octubre y algunas cosas que quedan pendientes. Muchas con gracias, mucho gusto. Santiago. Un abrazo, gracias Y por la a invitación. todos les comentamos que esta entrevista va a ser subida a YouTube, creo que hoy de noche o máximo mañana a la mañana. Entonces ahí te la comparto, Santiago, por si quieres igual Buenísimo. replicar por tus medios. Lo haremos, sin duda. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Chao, amigo. Perfecto, un gusto. Chao, Santiago.